Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Nos vamos de vacaciones. Yes, nos vamos de vacaciones. Haciendo las maletas. Estamos haciendo las maletas casi. Totalmente, sí. Pero al menos antes... en la cabeza. Por ahora, Sí. por ahora seguimos al pie del cañón, pero por lo menos en nuestra mente estamos haciendo las maletas. Eso es, nos va a quedar un poquito más de trabajo, pero mientras vamos a pensar que tenemos las maletas por lo menos abiertas. Están vacías, pero están abiertas ya. Tenemos que llenarlas. Como decía, nos vamos de vacaciones en agosto. Vamos a volver en septiembre. Ya hablaremos de eso al final otra vez del podcast para recordarlo. Pero que ha sido un lujo. Sí, la verdad es que ha sido el episodio número 41, 41, creo, ¿verdad? Exactamente. Sí, es verdad que la pasada semana hacíamos referencia a esos 40 redondos y bueno, una experiencia maravillosa, ¿qué te voy a decir? Que yo particularmente nunca pensaba que íbamos a llegar tan lejos con tanto... y además con tanto apoyo, ¿no? Sí, totalmente. Y con esa comunidad que nos traslada constantemente su energía y sus comentarios y que nos encanta y que desde aquí siempre lo decimos porque es verdad que esto al final es un poco un proyecto de todos, ¿no? Exactamente, sí, sobre eso ya lo hablaremos al final también, porque yo creo que hay mucho que agradecer a la gente que está al otro lado, pero yo tenía como esa espinita de que el 27 de agosto de 1891, eso es, no vamos a estar en el de 2021, pero en el de 1891 se inauguró la calle Larios y nosotros no estamos en ese 130 aniversario. Es verdad, el 27 de agosto no habrá podcast, pero vamos a dejar un podcast por adelantado con una serie de pildoritas de calle Larios, que ya, no sé, Curro, tendría que mirarlo, pero yo creo que de los 41 episodios que llevamos, por lo menos 4 o 5 están dedicados a calle Larios de una u otra forma. Bueno, pues como tú decías, como el 27 de agosto no vamos a poder soplar esas velas por el 130 aniversario de calle Larios, lo vamos a dejar ahora por adelantado. Bueno, pues para que nuestros oyentes lo escuchen el 27, lo escuchen ahora y el 27, o bueno, o que lo escuchen en calle Larios. Para celebrar ese cumpleaños por adelantado. Sí, la verdad es que en Calle Larios sería un buen lugar para escuchar. Sí, con los auriculares, paseando, la fecha la pueden poner ellos, pero le invitamos a eso, a un paseo con este podcast, porque lo que vamos a hacer es contar 10 curiosidades que quizás no sepan de Calle Larios, aunque algunas ya la hemos tratado, para celebrar ese 130 aniversario que no vamos a poder vivir durante nuestras vacaciones. Vamos a recordar en las notas del podcast, como tú dices, todos esos capítulos que ya hemos grabado sobre Calle Larios, porque la gente va a poder consultar algunas de las curiosidades que llevamos a contar a continuación de forma más extendida en otros episodios, pero lo que vamos a hablar es de esas 10 píldoras, como tú dices, de esas 10 informaciones de Calle Larios que a la gente le gustará saber y que quizás sea también incluso una buena carta de presentación para el podcast, por si alguien ha llegado aquí al final y nos conoce ahora, pero bueno, puede retroceder siempre. Nada, siempre puede ir hacia atrás. Pues mira, Curro, este podcast además a mí particularmente me encanta porque en las notas que siempre dejamos posteriormente del episodio, si la gente entra en la información y ve a qué se refiere, puede ver que está fechada un lunes 15 de agosto de 2016. Aquel día hice yo mi primer tema de historia. No sabía. Este reportaje de 10 cosas que no sabes de Calle Larios y te gustará saber fue el primero que yo hice de historia y entonces para mí tiene un valor especial, primero porque a mí ya me gustaba muchísimo la historia de antes, pero fue un poco lo que me puso en la pista de ese boom que hubo porque fue durante muchos días lo más visto, que encantó y fue, como te digo, el primer reportaje de historia que posteriormente me fue poniendo en la senda y que me fue animando a publicar más cosas, ¿no? Entonces, el origen de todo lo que ha ocurrido después con la historia local vinculada a nosotros, al podcast, a los temas y tal, al ciclo de la Malagueta, todo eso maravilloso que ha venido después tiene su origen en este reportaje. Qué bueno. Y tiene su origen también gracias, que siempre me gusta decirlo porque es verdad que también siempre recuerdo que esto es una cosa colectiva que hacemos todos, pues a 2 historiadores de los que hemos hablado también en este podcast, como son Mar Rubio y Jorge Jiménez, que forman parte de la empresa de gestión cultural Cultopía, que formaba parte de una de sus rutas, a mí me interesó, los llamé por teléfono, me contaron esas 10 curiosidades y dije, ostras, esto tiene un artículo, esto tiene un artículo, y después de ese artículo vino otro, y vino otro, y vino otro, y la verdad es que nunca lo he contado, pero 5 años
haciéndolo aproximadamente cada 2 semanas, pues yo creo que unos cuantos van ya. Recorrido, de luego que sí. Entonces, por eso, este podcast es muy importante para mí, primero porque se refiere a la primera cosa que yo escribí sobre historia, porque se refiere a Calle Larios, que para mí es mi sitio favorito. En claro. todo proyecto que ha venido posteriormente, que ha tenido que empezar por algún lugar, ha empezado por Calle Larios. No hay discusión, no hay negociación. Calle Larios es el eje de toda nuestra historia. Y bueno, y porque dentro de poco se cumple el aniversario, y qué mejor que hacerlo con estas curiosidades, que las vamos a intentar hacer cortitas para no enrollarnos mucho, pero bueno, sí a modo de esas 10 pildoritas para que la gente disfrute y vuelva a reencontrarse con la importancia de Calle Larios. Totalmente, son 10 curiosidades que a la gente le va a gustar saber seguro, alguna no la sabrá y que va a ver la Calle Larios con otros ojos. Lo primero que tú nos cuentas en ese artículo, que igualmente dejamos relacionado en las notas del podcast para quien quiera consultarlo más tranquilamente, es quién fue el diseñador de Calle Larios, que yo creo que esto sí es sabido por todos, pero sí es cierto que hay una historia detrás curiosa. Sí, efectivamente. Al principio hubo un proyecto del ingeniero José María de Sancha, pero el diseñador final, el arquitecto, o el que ha pasado la historia como el arquitecto de Calle Larios, fue Eduardo Strachan Cárdenas, que hemos hablado muchísimas veces sobre él. De hecho, uno de los protagonistas de una de las bocacalles principales de Calle Larios. Pero bueno, por perfilar un poco su origen, Eduardo Strachan Cárdenas nació en el año 1853 en Cártama y fue el primero de una serie de una saga de arquitectos que posteriormente, bueno, pues tendrían una importancia absolutamente medular en Málaga, con su sobrino, por ejemplo, y con el hijo de su sobrino. Y bueno, sin su edificio no se entiende esa historia reciente y tan luminosa que tanto nos gusta, ¿no?, en este podcast. El diseñador de Calle Larios no tenía la carrera de arquitecto como tal, en aquella época no existía, era considerado maestro de obras, pero bueno, no fue ningún impedimento para hacer algo absolutamente brillante. Vivieron en la familia de Eduardo Strachan Cárdenas, vino, como he dicho, nació en Cártama, vino a la capital cuando él tenía aproximadamente unos 10 años y vivieron en la zona de Hoyo de Esparteros. Y bueno, una zona donde ahora se está levantando el hotel de Moneo, tras esa polémica por la conservación o no de la pensión La Mundial. Y bueno, y aquí en Málaga comenzó a hacer sus primeros trabajos, y el primero del que se tiene constancia histórica tuvo lugar cuando él tenía solo 18 años, imagínate. Sí, o sea, que era maestro de obra y siempre ligado a esa arquitectura, aunque no tenía el título como tal, porque como decimos no existía en esa época. Vámonos ya con la segunda, porque en esa nos hablas de por qué se encargó a los marqueses de Larios la calle, pero no podía ser de otra manera, porque hablamos de que fue un concurso público en el que la gente pudo comprar acciones para llevar a cabo ese proyecto, y no habría tampoco muchas familias que pudiesen llevar a cabo un proyecto de esa envergadura, así que los Larios eran los ideales. Sí, efectivamente. Bueno, Calle Larios se inaugura en 1891, pero la gestión y la planificación de esa calle comienza muchísimo antes, porque fue una obra urbanística muy, muy compleja. Ya lo hemos hablado en otros episodios del podcast. ¿Qué ocurre? Como en todo. Lo que ocurre ahora también ocurría hace un siglo y medio, que era que el ayuntamiento no tenía suficiente dinero como para acometer una renovación urbana absolutamente revolucionaria de esa envergadura sin el concurso de los privados. ¿Qué ocurre? Pues en Málaga pues ya estaban plenamente asentadas por las grandes familias. Siempre hemos hablado de los Larios, los Heredia, los Loring, pero en concreto los Larios eran la familia más pujante. Entonces, que ellos se encargan en esa alianza público-privada. El ayuntamiento, lo que un poco la contrapartida que hacen es, a medida cuanto más dinero inviertas, más participe en Calle Larios, posteriormente tendrás más derecho a tramos de calles. Pero siempre teniendo en cuenta, ojo, que la vía al final sería municipal. Claro. De hecho, en la inauguración de Calle Larios sí se hace el acto de entrega simbólico al ayuntamiento de la ciudad. Por no irme mucho por las ramas, la familia Larios era la ideal para aquello, ¿no? Se hicieron con el 90% de las acciones de aquella sociedad anónima que posteriormente daría origen de Calle Larios. Y bueno, y se lo encargan a Eduardo Strachan Cárdenas, porque él ya había hecho un edificio en la calle Sánchez Pastor, en la cercana calle Sánchez Pastor, que a los marqueses les había encantado. Entonces, bueno, en ese diseño ideal que ellos tenían de su calle, de la calle que quedaría para la posteridad,
pues Eduardo Strachan Viana Cárdenas se convirtió en una pieza absolutamente imprescindible, ¿no? Era esa referencia, claro que sí. Seguramente la gente se esté preguntando ahora cuánto pagaron los Larios por esas acciones, y es una cantidad absolutamente anecdótica a día de hoy. Entendemos que han pasado pues, 130 años, pero es muy llamativa. Imagínate, 2 millones de pesetas de la época, al cambio serían unos 12.000 euros, ¿no? Exactamente, 12.000 Pero euros. bueno, imaginar lo que tenían que ser 2 millones de pesetas de la época. Estamos hablando de finales del siglo XIX, 1880, entre los 80 y final de siglo. Era una auténtica locura. Como decimos, ese lujo se lo podían permitir los Larios, y no solo se permitieron ese lujo, Curro, también la modificación más o menos del eje de la calle, eje ¿no? La modificación de ese eje de la calle para que el futuro trazado coincidiera justo con la puerta principal del Palacio de los Larios, del que también hemos hablado alguna vez. Alguna vez en este podcast, hace poco hacíamos uno monográfico de ello, para que esa vía coincidiera exactamente con la puerta del Palacio de los Larios, que se levantaba donde hoy está la Equitativa. Claro, que fuera prácticamente una alfombra de entrada. Justo, a la, pues su pasillo, su entrada, su hall. Qué bueno, qué bueno. Sí, desde luego. Estamos hablando de esos antecedentes de Calle Larios, vamos a meternos un poco más en materia de lo que fue el proceso, y aquí nos damos cuenta de verdad de la grandeza de lo que consigue la Calle Larios y esa remodelación. Y un ejemplo muy bueno es que hay una unión entre la Calle Larios y Chicago. ¿Por qué, Ana? ¿Por qué ocurre eso? Sí, efectivamente, en concreto con la Escuela de Chicago, porque ya que estamos hablando tanto de Eduardo Strachan Viana Cárdenas, él era un hombre muy preparado. También hay que tener en cuenta que en aquella época el intercambio cultural en Málaga era muy intenso, porque había las condiciones se prestaban a eso, también por la condición de Málaga como ciudad portuaria, ¿no? Entonces, bueno, pues Eduardo Strachan era un tipo absolutamente interesado por otras disciplinas, por cómo iba la arquitectura en otros lugares, y una de esas escuelas que él tuvo de referencia fue la Escuela de Chicago, que era una escuela, bueno, pues revolucionaria en la manera de entender la nueva arquitectura, sobre todo aplicada a la urbe, ¿no? A la ciudad. Vamos ahora con ese ecuador de esos puntos que queremos contar sobre Calle Larios, y seguimos entendiendo la grandeza y esa luminosidad de Calle Larios en términos arquitectónicos. Y una novedad que ha sido muy alabada históricamente es que los edificios de Calle Larios, y la gente para pensarlo, se resuelven en curvas, o sea, ninguno acaba en pico, y eso tiene su explicación también. Efectivamente, esas 12 manzanas perfectas de edificios perfectos se resuelven en curva. Mucha gente se ha podido plantear, bueno, pues que sea algo estético, ¿no? Algo estético, algún capricho del arquitecto, sí. Lógicamente, la estética es preciosa de la Calle Larios, porque esas esquinas son en curva y no son rectas. Pero, también lo hemos hablado en algún podcast, aquello tuvo un origen sanitario. Hemos comentado también que el origen de Calle Larios fue la respuesta a un lugar en concreto de esa parte del centro que era absolutamente insalubre anteriormente, pues por todo, no había ninguna ordenación urbana, no había saneamiento. ¿Qué ocurría? Las autoridades sanitarias de la época ya habían insistido en esa necesidad de meter la piqueta en ese trazado arábigo absolutamente antiguo de la ciudad. Y cuando se hace, pues una de las cosas que se plantean es precisamente los edificios en curva para tener la brisa del mar y la cercanía del puerto como aliados, porque Málaga tradicionalmente, siempre hemos dicho, y ha sido una pena, que ha sido una ciudad que ha vivido de espaldas al mar, pero en aquel momento sí que tienen la lucidez suficiente de decir, ostras, es que tenemos esa solución sanitaria, la tenemos a un puñado de metro. Entonces hacen ese edificio en curva para que la brisa haga el juego de corrientes, ¿no? Y se lleve pues las posibles focos de contagio, los malos olores y todo el tema que había protagonizado la Calle Larios cuando no era Calle Larios, ¿no? Claro, todo eso que es una ventaja, al fin y al cabo, sí, algo sanitario y al un final avance. no fue solamente un capricho estético, sino una necesidad sanitaria. Todas esas necesidades sanitarias que tú estás comentando también se estaban dando en el interior de las casas, porque hay dos puntos muy fuertes en los que se ve esa evolución en la novedad, ¿no? En ese lujo que tienen las casas de Calle Larios. ¿Cuáles eran esas novedades? Pues mira, destacaron por muchísimos lujos, pero los más revolucionarios fueron en concreto que tenían agua corriente, o sea, imaginar, agua corriente y 2 baños por casa.
2 cuartos de baño por casa. Pero imaginar lo que es que estamos hablando, Curro, de hace 130 años, sí, casi antes de ayer. Lo que damos por hecho no lo era imagínate tanto. si la revolución total fue que en Calle Lario las casas tuvieran agua corriente, imagínate cómo estaba el resto de Málaga y lo que tardó en llegar el agua corriente al resto de Málaga. Claro. Y después, bueno, tenían las casas, aparte de los lujos que todo el mundo puede pensar, pero fueron muy bien proyectadas porque también la orientación de las casas estaba hecha de manera que fuera que el sol no entrara tan directamente en verano y que, sin embargo, ese mismo sol sí calentara las estancias principales durante el invierno. Bueno, y después otros lujos que se conservan además en algunas casas que yo he tenido la ocasión de visitar, como por ejemplo los suelos hidráulicos, las maderas nobles, todo ese tipo de cosas, pues que hicieron de Calle Lario el epicentro del lujo, no solo de la ciudad de Curro, sino a nivel regional y nacional. La inauguración de Calle Lario se convirtió en un auténtico hito. Totalmente. Hace poco hablaste en un artículo sobre una de esas mujeres que lleva viviendo más tiempo en Calle Larios. Sí, efectivamente. Y yo lo voy a dejar también en las notas del podcast porque me pareció muy interesante ver cómo es vivir en Calle Larios. Remedios Rodríguez, una señora fascinante. Y ver cómo hacerlo, claro, de hace tantos años. Sí, además la casa está muy bien conservada y bueno, ha ido sufriendo modificaciones, lógicamente, con el paso de los años, pero conserva ese encanto original de cómo fueron proyectadas las viviendas, ¿no? Las residencias de Calle Lario. Pues lo dejaré en las notas del podcast para quien quiera verlo. Y todo eso nos lleva también a saber que todos esos avances se estudian en los libros de arte. O sea, que la Calle Lario es una referencia a nivel artístico. Sí, Curro, no es que a nosotros nos parezca bonita y que seamos unos frikis de Calle Lario, que también. Es que la Calle Lario realmente está en los libros de arte. Sí. O sea, primero por ser una de las calles arquitectónicamente más perfectas, más clásicas y más elegantes de cuantas se construyeron en el siglo XIX. ¿Y por qué? Es muy fácil comprobarlo. Si tú te pones al principio de Calle Lario, más o menos dando la espalda a la estatua de Manuel Domingo Larios, que además ahora se ha movido un poco en la última remodelación para que coincida con el inicio de la calle, y tú te pones mirando hacia la Plaza de la Constitución, hay un punto de fuga en el edificio final de la Plaza de la Constitución, lo que antes era Espejo Hermanos, donde coinciden todas las cornisas y todas las balconeras, al final convergen en un punto de fuga en la Plaza de la Constitución. Y es absolutamente alucinante ver esa perfección arquitectónica. Tanto es así que al poco tiempo de la inauguración de la calle, bueno, habían pasado ya unos años, el dueño del edificio del principio de la calle, donde... no me gusta dar marcas, pero bueno, es que si no la gente no se va a ubicar en lo que hoy es el edificio de Woman's Secret, en los bajos, ese primer edificio, si te pones de espalda a la estatua a la izquierda, intentó remodelar el edificio, tirarlo abajo y construir por su cuenta y riesgo uno diferente, y las autoridades se lo prohibieron taxativamente porque si no rompía la estética de la calle. Y menos mal. O sea, imagínate qué importante es eso, ¿no? Y menos mal que lo prohibieron. Sí, desde luego merece mucho la pena. Y eso está muy mirado. Sí que siempre ha habido algunas polémicas con los cambios que se hacen en los edificios de Calle Lario, lógicamente las remodelaciones, pero siempre se tiene que respetar eso, o al menos debería hacerse, porque, bueno, yo creo que es historia. Un elemento absolutamente icónico de la calle, ¿no? Es historia. Yo creo que es una de esas cosas que no nos damos cuenta hasta que nos paramos a pensarla, pero que hace que nuestra mente, la Calle Lario, sea tan bonita, o que cuando estemos allí nos sintamos tan a gusto. Son esos puntos de referencia que al final son nos cosas, gusta saber. Curro, al final son cosas invisibles que te abrazan, aunque suene un poco cursi, pero que convierten de verdad a la Calle Lario en una calle absolutamente singular. Sí, no, es así, es cierto. Hay una de mis historias que son de las favoritas de Calle Larios, y es que durante un tiempo fue llamado el Salón de Baile. Sí, imagínate los lujos. Sí, eso entre otras cosas. Pues mira, Curro, fue llamada durante unos años el Salón de Baile, sobre todo desde su inauguración en 1891, porque los Larios quisieron imprimirle tanto lujo, que uno de esos lujos no solo estaba en la residencia, sino estaba a pie de calle, como quien dice, porque el primer suelo de Calle Lario fue de madera o de parqué, lógicamente no el parqué tal y como lo entendemos hoy, pero sí que era un entramado como de tarugos de madera, punto uno, que le daban un aspecto absolutamente maravilloso a la calle, la gente se lo puede imaginar. Y punto dos, que por ejemplo era capaz, ese entramado de madera era capaz de absorber el ruido de las llantas de los vehículos que pasaban por Calle Lario, por supuesto, para no molestar a los señores que ya habían comenzado a instalarse a ambos laterales de la calle. Pero aquel suelo fue tan esplendoroso y causó tanto impacto que incluso hubo un bando municipal
donde se prohibía el paso de los animales, sobre todo de la tracción sangre, de los carruajes tirados por animales, para que no se ensuciara el suelo de madera, con paradas estipuladas, ¿no? Y tampoco estaba permitido el paso de animales, pues para que no hicieran sus necesidades en la vía y no se estropeara el suelo. ¿Qué ocurrió? Pues que ese suelo duró muy poquito. Primero porque la cercanía del mar lo estropeó mucho por la humedad tan enorme que hay en Málaga. Y después porque la famosa ría que tuvo lugar en Málaga, creo que fue en el año 1907, creo, ¿no? Bueno, pues terminó de darle el golpe de gracia a ese suelo que ya había experimentado su deterioro ya, porque su deterioro por el mar, exactamente. y entonces la ría se llevó todo el suelo por delante. Claro. Hay otra curiosidad que también contamos en el capítulo en el que hablamos precisamente de la inauguración de Calle Larios, y es que, aunque todo fue bien, todo funcionó muy bien, sí hubo un pequeño altercado que salió en los periódicos, porque desde luego merece la pena contar. Sí, efectivamente. Bueno, un pequeño gran altercado. Eso. Porque eso siempre, Lo he maquillado. Siempre hemos hablado de esa lucha, ¿no?, entre las clases burguesas y clases populares, que al final terminó pues ese día de 27 de agosto de 1891, si no empañando, pero sí teniendo una cuota bastante importante de protagonismo. Se celebró un desfile de carruaje y de carroza. Entonces las clases burguesas habían repartido previamente como algo que se interpretó como una limosna entre las clases populares que asistían a la inauguración de Calle Larios, peladillas. Peladillas, sí. ¿No? Entonces, ¿qué ocurrió? Que Málaga en aquella época, estamos hablando ya de finales del siglo XIX, pues ya había entrado en un declive económico importante, y lógicamente las clases populares ya lo estaban notando en su economía doméstica. Y al paso precisamente de los carruajes, bueno, pues hubo esa especie de impulso por criticar ese dispendio y ese lujo y esa ostentación con la situación que ya estaban empezando ellos a vivir, y al final esas peladillas que habían dado las clases burguesas se terminaron convirtiendo en proyectiles contra las carrozas. Pero bueno, hubo hasta una mujer herida de algún loco que en vez de tirar peladillas terminó tirando un martillo de un lado a otro de la calle y le terminó por abrir la cabeza a una pobre vendedora de flores, ¿no? Pero aquello salió también en los periódicos y fue un escándalo importante. Hombre, hay que imaginar a esa España también de finales de siglo XIX, que estaba a 10 años de perder Filipinas, Cuba, y que era una situación totalmente inestable. Y era una época de crisis. Y bueno, yo es. Supongo que las clases trabajadoras, de ver esa ostentación, pues que no le sentaría nada bien. No lo quiso así. La última curiosidad que tenemos es saber cómo afectó la guerra civil a la calle Larios. Y bueno, aquí tenemos una curiosidad de contar nosotros, y es precisamente que sabemos que el Palacio de los Larios, como contamos hace un par de episodios, que estaba en la Equitativa, al principio justo de Calle Larios, sí se echó abajo por altercados y por ataques a lo que es el propio edificio. Sí, efectivamente. No sabíamos en concreto la fecha, pero ya contamos que gracias a una señora que lo vivió en primera persona, que vivía en la Alameda, en aquellas sesiones de la Malagueta, que nos dio el dato de que fue el 18 de julio del 36 cuando se quemó y se destruyó el Palacio de los Larios. Fue uno de los más afectados, pero también otros muchos edificios de la calle, lógicamente, se vieron afectados por la guerra civil, ¿no? Y entonces aquí al final la historia, como yo digo siempre que circular, Curro, la remodelación precisamente de Calle Larios después de la contienda quedó en manos de Fernando Guerrero Strachan Rosado, que había nacido en 1907, que era sobrino nieto de Eduardo Strachan Viana Cárdenas, que estuvo en el origen de Calle Larios, y él fue el encargado de remodelar, de volver a hacer el diseño arquitectónico de la calle para recuperar el esplendor. ¿Qué ocurrió? Pues que en ese momento también Fernando Guerrero Strachan Rosado estaba con la remodelación de parte de la coracha, allí se infectó de tifus y murió a los 34 años. Pero bueno, sí que le dio tiempo a hacer al menos, ¿no?, la remodelación sobre plano. Claro, o sea, sí que en esa familia Strachan seguía ese vínculo a la Calle Larios. Sí, efectivamente. O sea, al final muchas de esas construcciones esplendorosas de Málaga no se entienden sin la familia Strachan. Pues hemos dejado 10 píldoras de historia para que la gente sepa qué hacer ese 27 de agosto en Calle Larios, a dónde mirar.
y yo creo que merecía la pena, que teníamos que hacerlo como despedida. Y a soplar las 130 velas, ¿eh? Desde luego, que no merece la pena. Yo quiero hacer una parte breve, porque no quiero despedir la primera temporada del podcast sin hacer 3 comentarios. La primera es que gracias a todo el mundo, porque tenemos 700 suscriptores, que son 700 personas que quieren que en el móvil se les notifique cada vez que emitimos un nuevo capítulo. Pero es que luego hay capítulos que tienen más de 3.000 escuchas, Ana. Sí, son una pasada. El otro día lo estuve repasando, sobre todo los primeros. Exactamente. Los barrios, las historias de los barrios encantan. El de Manuel Agustín Heredia tiene muchísimas visitas. Todos los relacionados con la calle Larios, y bueno, y de verdad que para nosotros es un auténtico lujo. Yo no lo entiendo, cómo puede haber más de 3.000 escuchas en algunos, y de verdad que millones de gracias porque la historia sentido. Gusta, Curro, y eso se sabe. Y da sentido a nuestro trabajo también, o sea que mil gracias, de verdad. Absolutamente. La segunda es que la primera vez que salimos nosotros, que fue a la agrupación de cofradías, Paula Atencia dijo que los malagueños tenemos que estar orgullosos de Málaga, que no tenemos que tener ese complejo a no sé muy bien qué. Y yo quiero de verdad subrayarlo porque creo que Málaga ha sido, como estamos viendo, y es y puede seguir siendo una ciudad muy grande, y eso depende de los malagueños y de la gente de fuera, porque Málaga es una ciudad hospitalaria. Es que Málaga ya fue cosmopolita. Tendemos a pensar que Málaga es solo hoy una potencia turística y que estamos redescubriendo o estamos intentando empezar por la senda del esplendor, cuando es que todo eso Málaga ya lo tuvo. Ya lo tuvo, no desde el punto de vista turístico, lógicamente, pero a mí es que me gusta reivindicar ese esplendor industrial, que se habla mucho de la fábrica en el País Vasco, de la industria textil en Cataluña, cuando es que Málaga ya fue la primera. Eso es. Entonces tenemos que estar orgullosos de nuestra historia, conocerla, amarla y sobre todo también tenerla muy presente, porque en el conocimiento de nuestra historia también está la garantía de futuro de la propia ciudad, ¿no? Totalmente. Entonces, oye, y además, ¿por qué no? Que la historia de Málaga es divertida. Totalmente. A mí al menos me lo parece. Y yo me divierto muchísimo contándola, descubriéndola y viendo cómo al final todo está conectado, Curro. Yo quiero decir que eso, que por supuesto que tenemos cosas que mejorar, pero que estoy convencido de que como malagueños tenemos más motivos para sacar pecho. Sí, absolutamente, pero siempre que no se trata de ser de ser ciego y de decir que Málaga es la más bonita y lo mejor. Pero bueno, quizás nos hemos castigado durante muchos años y no tenemos por qué, Curro. Tenemos una historia preciosa. Totalmente. Y hay que conocerla. Así que bueno, mientras la gente quiera, aquí estaremos nosotros para seguir dándola a conocer, ¿no? Eso es. Y la última, que sé que me vas a matar, es que quiero darte las gracias a ti. Anda. Totalmente, no, de verdad, porque yo quiero contar una curiosidad simplemente muy rápida. Tú y yo, antes de empezar el podcast, nos habíamos visto 2 veces en nuestra vida. Sí, efectivamente. La segunda fue para proyectar este podcast, darle forma, y la primera fue porque yo te entrevisté a ti. Por un aniversario de Calle Larios. Por un aniversario de Calle Larios, exactamente, en agosto del año pasado. Así que quiero darte las gracias por la confianza, por la oportunidad y porque me lo has puesto muy fácil. Todos estos artículos tú los has escrito durante estos años y me has dicho, estos son tuyos, haz lo que quiera con ellos para hacer este podcast, y quiero darte las gracias de corazón. Bueno, las gracias te las tengo que dar yo a ti porque es verdad que trabajar juntos ha sido un descubrimiento. Totalmente. Llevamos juntos profesionalmente un año, parece que llevamos muchísimo más. Sí. Contigo todo es fácil y es sencillo y da gusto trabajar contigo, así que las gracias te las tengo que dar yo a ti. Porque somos un buen equipo, Curro. Yo pongo esos artículos que son tuyos y de todo el mundo, porque eso ya forma parte de... Bueno, que me encanta que se compartan y que se lean y que se hable de ellos. Y tú pones el otro talento imprescindible para que este podcast salga adelante. Así que, como diría la canción de Amaral, sin ti no soy nada, ¿eh? Eso, yo digo lo mismo, lo subrayo debajo, que hemos hecho buen tándem y esto hay que continuarlo. Desde luego que sí. Vamos a volver en septiembre, atentos a nuestras redes sociales, porque el 12 de septiembre, ¿cuándo se publican los sábados? Pues los sábados, el 11 de septiembre saldrá el siguiente. Pues que estén atentos igualmente, que lo contaremos, vamos a traer novedades y que seguro que a la gente le gustará que merecidas vacaciones, pero también deseando volver, las dos cosas. Sí, la verdad es que sí, las dos cosas. Y que sigáis con nosotros, gracias por estar al otro lado, buen verano, cuidaos mucho y nos vemos a la vuelta. Mil gracias y que no pare la historia. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.